Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Finanzas entre Panas. Aquí su servidor, Clive Luzardo, y mi confiable compañero hermano, Carlos Collantes. Bienvenidos a un episodio nuevo de Finanzas entre Panas. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás el día de hoy? Pues muy bien, Clive. Un saludo a todos los que nos acompañan nuevamente en este nuevo episodio, los que nos están escuchando, nos están viendo también por allí si estás en el video de YouTube. Muchas gracias por todo el apoyo que hemos recibido hasta ahora. Aquí continuamos pues trayendo experiencias, opiniones, como siempre les decimos, sobre lo que es el mundo de las finanzas y lo que es el mundo de la inversión en la bolsa. En el episodio anterior estuvimos hablando de lo que es la inversión pasiva y la inversión de valor, así como la inversión de valor enfocada en dividendos. Sin embargo, al darte todos los detalles de este tipo de inversiones, el episodio se estaba extendiendo mucho, por lo que Clive y yo decidimos cortarlo y quedaron pendientes los ejemplos y otras explicaciones importantes para este nuevo episodio. Aquí te las dejo, que las disfrutes y gracias por tu apoyo. Exacto, vamos a explicar rápidamente el ejemplo que yo quería y después Carlos va a tomar de lo que es el ejemplo que él quería. Entonces, fíjate, bueno, vuelvo y repito, esto es un servicio al que yo uso. Quizás en un futuro puedo compartir lo que es un link de referidos, pero en fin, la interfaz me gusta mucho, la información es muy digerible, en fin. Entonces, el dividendo de Apple, la todopoderosa Apple, tiene 6 criterios fallidos. Puedes creerlo, Carlos. O sea, es una cosa increíble. Yo no me lo creo. Vamos a ver a qué se refieren. Vamos aquí, dividend. Entonces, el dividendo es notable comparado, no es notable comparado con el 25% de las empresas que pagan dividendos en los Estados Unidos. Uno. El otro criterio es bajo comparado a los 25%. Es correcto. Él no está pagando un dividendo notable. Apple no paga un dividendo notable, por tanto, no hay ni siquiera que verificar que si los pagos son estables, porque es un dividendo tan diminuto que lo mismo Apple. Exacto. Ok. All right. Entonces era un poco más alarmista. Era un poco más alarmista de lo que pensaba. Es más que todo que dicen que el dividendo es tan diminuto que no vale la pena tomar en cuenta esto como un criterio de si invierto en Apple o no. Es que el comentario que yo te iba a hacer es que el hecho de que hayan acciones, o mejor dicho, el hecho de que una acción pague un dividendo o la empresa pague un dividendo no debe ser inmediatamente tomado como que eso es una acción para inversión en dividendos, Correcto. para inversión enfocada en dividendos. No, eso es una concepción que es errada y mucha gente lo ve así. Cuando yo comparto o hablo con personas sobre estos temas y me dicen, tú inviertes en dividendos, entonces seguramente tienes acciones de Visa. No. ¿Pero por qué? Porque Visa sí paga dividendo, pero es un dividendo que no representa, no es representativo para hacer una acción de inversión enfocada en dividendo. ¿Por qué? Porque como les decía antes, hay varios factores y bueno, debo mencionar que esto es lo que yo he mencionado muchas veces, de que yo uso la filosofía, ¿verdad? Que utilizan los que yo considero mis mentores. Yo soy miembro de una comunidad que se llama Dividend Freedom Tribe, ¿verdad? Mis mentores son los creadores de esa comunidad, llamados Robert y Sam Kovacs. Y estos dos inversores, analistas, que no son analistas propiamente dicho de estos que dan sus versiones digamos, a los medios y todas estas cosas, sino que ellos mismos comparten sus análisis, cómo analizan las acciones para sus propias inversiones, ¿verdad? Ellos se enfocan en una inversión en dividendos crecientes. Entonces, ¿cuál es la filosofía? ¿Qué es lo que se considera para que la acción califique, entre dentro del universo de lo que es una inversión de este tipo? Uno, que tenga una rentabilidad, al menos una rentabilidad, ¿verdad?
superior a un 1%. Y esto lo estoy diciendo yo porque es lo que he visto en mi experiencia desde que me uní a esta comunidad. No, eso no lo dicen ellos, pero siempre tiene que ser mayor al 1%. Si está menor al 1%, ya se descarta. ¿A Pero qué hay te una refieres? A razón. la rentabilidad del dividendo como tal. Exacto, que Ah, ok, representa un yield, el dividend una yield. generación. Exactamente, el dividend yield. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el hecho de que sea un dividend yield, esa rentabilidad sea tan baja, quiere decir que la empresa tiene que aumentar ese dividendo de una manera demasiado agresiva para que realmente sea una inversión válida, una inversión que dé rendimientos por ese dividendo. Entonces, claro, una empresa como Apple, que la rentabilidad por dividendo, el dividend yield que se veía allí en pantalla es 0.5%, ¿verdad? Imagínate, yo en la filosofía de que les estoy hablando, para que la inversión en dividendos sea una buena inversión, tiene que retornar en 10 años al menos el 8% de la inversión inicial solo por dividendos. Repito esto y lo reformulo para que se entienda un poquito mejor. Ujú. Si yo invierto, digamos, $1,000 en una acción, ¿verdad? En unas acciones. Y luego, los dividendos que me pagan los sigo reinvirtiendo durante 10 años en esas mismas acciones a ese mismo rendimiento, ese mismo dividend yield. En el año 10, lo que yo recibo en dividendos debe representar 8% de esos $1,000. Ah, wow. Eso es una buena inversión. Y si Exacto. recibo 10%, excelente. Increíble. Eso es como que el objetivo top de este tipo de inversión. ¿Ok? De acuerdo a esta filosofía que les estoy explicando. Entonces, claro, imagínate la cantidad que tiene que aumentar el dividendo Apple para que inicialmente a 0,5% tú puedas lograr ese crecimiento para lograr en 10 años 10. Es muchísimo y se los voy a mostrar luego con un Ah, ejemplo. por favor, me haces saber cuando y ya para darte la batuta a ti con el ejemplo. Fíjense, con este ejemplo de Verizon, yo quiero matar dos pájaros de un solo tiro. La inversión de valor, cuando tú la ves muy por el sesgo del valor contra precio, si solamente te enfocas en eso y no te enfocas no te enfocas en su ventaja competitiva, potencial de crecimiento, digamos el reconocimiento de la marca, la presencia en el mercado, competidores, todo este tipo de cosas que yo tengo que tener en cuenta para yo invertir en una acción, te puede pasar algo como con Verizon. Fíjense, Verizon tiene un super dividendo y todo esto. ¿Cuál es la primera luz roja que te da aquí? Dice, la relación entre el pago y el dinero que ellos tienen en caja para poder pagarte ese dividendo es del 98.6%. Es decir, están así y te están pagando un dividendo para que tú te mantengas como inversor o que tengas ese atractivo de comprar esa acción. Entonces, el dividendo de Verizon no está cubierto bien por sus ganancias, es lo que dice allí. No está cubierto bien por sus ganancias. Entonces, eso es un dividendo bastante tóxico. Entonces, si yo me voy por dividend investment, si el dividendo es bueno, si el dividendo es alto, si yo hago mucho dinero con el dividendo, no me enfoco más nada, puedo tener un riesgo bastante alto con este. Y si yo me voy por valor, ¿ok? Según la valoración de Verizon, pues estamos 64% por debajo de la valoración en lo que es en el modelo de future cash flows, right? De flujo de caja futuros, predecidos por suscriptores, crecimiento de suscriptores en Verizon, cuánta gente usa la línea, bla, bla, bla. Pero ¿qué pasa si yo miro más a profundidad con Verizon? Verizon resulta que está bastante en aprietos financieros. Los activos de corto plazo no cubren sus deudas a corto plazo. Por ejemplo,
hay bastantes banderas rojas, ¿no? La relación de patrimonio-deuda es del 159%, o sea, es altísima. Entonces, ¿cuál es el riesgo que puedo correr con Verizon? Bueno, es una marca reconocida, todo lo que ustedes quieran, pero tiene un crecimiento, digamos, bastante decente este año, pero estoy seguro, bueno, que puedo equivocarme, ¿no? Pero el riesgo es que si llega una recesión, que si llega algo, alguna tormenta para esa empresa, vas a estar descubierto, no vas a estar bien cubierto. Mientras que así como Carlos dice, su bias es dividendos, mi bias es esta empresa puede sobrevivir una crisis, eso es lo que más me importa, lo que más me importa para buscar una empresa. ¿Tiene bien cubiertas sus finanzas esta empresa? Es lo primero que a mí me gusta ver, ¿no? Entonces vamos a buscar Verizon. Y bueno, recuerden también que el crecimiento de 5 años no necesariamente quiere decir que es todo lo que debes ver. Puede ser que al final, en 5 años, compensa esos 5 años de mal rendimiento. Exacto. Y los obtuviste porque los fundamentales no se deterioraron y más bien mejoraron. Entonces, ahí es cuando pues ocurren este tipo de cosas. Entonces, fíjense, el retorno de 5 años, el retorno de 3 años es de menos 13%. Ah, pero el dividendo, yo voy a comprarme Verizon. El retorno del 5% es menos 4%. Entonces, fíjense, si yo hubiese invertido mi plata en 3 años en el S&P 500, me hubiese ido muchísimo mejor. Y si son 5 años, peor todavía. 100% casi. Así es. De retorno. O sea, si yo invertí mi plata, fíjense la locura del passive investment, de la inversión pasiva. Si yo coloqué $1,000 hace 5 años, esos $1,000 se duplicaron en 5 años. Si metí 10,000, si metí 100,000, 5 años que se me conviertan $100,000 en 200,000 por no hacer nada. Solamente colocar mi dinero ahí. Wow, ¿dónde firmo? You know? Claro, claro. Lo que pasa es que es eso, es como lo decíamos desde un principio, pues no puede ser una única cosa lo que se mire, tiene que ser algo integral. Que le des más peso a una cosa o a otra, no está mal, está bien, pero eso es como que tu punto inicial, debes luego combinarlo con otros aspectos del negocio para poder entender realmente qué es lo que está pasando y ver si de verdad te conviene o no hacer esa inversión, ¿no? Porque bueno, debo confesar, ¿verdad? Que yo he estado analizando bastante Verizon porque mis mentores han hablado mucho sobre Verizon como una posible inversión interesante, pero es porque en todas las presentaciones de sus resultados, ellos han estado presentando estrategias bastante agresivas, pero a la vez interesantes, que se ven que son capaces de desarrollarlas para precisamente reducir esa relación entre sus ganancias y la deuda que tienen. Porque, ¿qué pasa? Es importante también, como siempre hemos dicho, como dijimos en los episodios anteriores cuando hablamos del tema de la deuda, es saber para qué, ¿okay? ¿Para qué fue esa deuda? ¿Qué es lo que realmente se está financiando allí? Y en este caso, Verizon está endeudado fue porque tomó mucho dinero o mucho apalancamiento para invertir en el desarrollo de las nuevas infraestructuras para lo que es 5G. El 5G. Entonces, claro, una vez que eso se logre, esa es una tecnología que promete muy buenos resultados para una empresa como Verizon. Entonces, es ver, es un momento duro en este momento, las tasas de intereses están muy altas, por eso es que el nivel de deuda es complicado, y por eso es que hay esas alarmas, sí, es bandera roja, es verdad, no estoy diciendo que no, pero entonces hay que seguir monitorizando, seguir teniendo el ojo, porque si esas estrategias que están presentando de verdad funcionan, allí va a ser ese cambio completamente drástico y ahí es donde va a haber muchísimo valor porque
si te das cuenta antes que el mercado, imagínate cuando el mercado se dé cuenta cómo va a inyectar dinero y va a subir el precio a esa acción, ¿no? Entonces, bueno, es eso, es jugar con esa visión global, aunque te enfoques más en una cosa, no dejar de lado esos otros factores que afectan Entonces, allí. fíjense, esto pasó en vivo. Fíjense, Carlos y yo, que tenemos casi el 90% de acuerdo en lo que es nuestra estrategia de inversión, o vamos a decirle, vamos a ponerle 80%. Estamos de acuerdo en lo que opinamos en cuanto a inversiones. Fíjense, tuvimos un desacuerdo en vivo, sin yo darme cuenta, porque yo de verdad, yo dije fue lo que vi y por qué, porque yo también vi a Verizon como una posible opción, pero cuando empiezo a indagar y veo, I don't know about that, no, es que simplemente la deuda es algo que a mí me causa mucho ruido, pues la deuda exagerada, pues, pero como bien ha dicho Carlos, si está justificada, si está, digamos, tiene proyecciones a ser cubierta en el futuro, pues, Sí, y si tienen ventaja competitiva, todo ese tipo de cosas. de hecho en la presentación de resultados de abril de Verizon, ¿verdad? Ellos demostraron que su free cash flow, el flujo de caja libre, ¿verdad? Ese cash que ellos pueden utilizar para cualquier cosa que ellos necesiten, ese flujo de caja aumentó en 400 millones de dólares con respecto al periodo anterior. Es decir, están logrando generar ese cash que necesitan ¿para qué? Para cubrir la deuda e ir reduciéndola. ¿Cómo lo están logrando? Con sus estrategias, como los explicaba. En este caso, lo que ellos mencionaron fue que lograron disminuir lo que se llama el CAPEX, ¿verdad? Que son los gastos capitales que tiene la empresa para realizar sus operaciones. Entonces, es eso, es ir viendo, ¿okay? No, es como que no hay completamente blancos y negros aquí. Sí, para ver sus puntos intermedios, esos grises en donde tú tienes que, pues, saber interpretar. Por eso digo, es muy importante saber interpretar la información, y para saber interpretarla tú tienes que identificar nuevamente los indicadores que realmente tú entiendes y que te dan esa visión. ¿Qué pasa? Yo con mi manera de verlo, es verdad, me puedo perder algunas oportunidades que ya he visto, como decía, que lamentablemente, bueno, no, simplemente no era la inversión en ese momento para ti. Tampoco hay que ser tan dramático y darse latigazos porque, ay, que no voy a hacer. No, porque si en ese momento no lo viste, imagínate que tú dices, no, sí lo voy a hacer, y sucede lo contrario, el precio cae en picada, hay una catástrofe, qué sé yo. Entonces, ¿qué es lo que vas a pensar? En vez de pensar, ay, me perdí esa oportunidad de pensar, ¿qué hice? ¿Para qué entré en esa inversión? ¿No? Entonces es muy importante también tener eso claro. No es simplemente porque, en estas personas lo vieron y entraron, qué mal, qué error cometí. No. Tú tienes otra manera de verlo, enfócate en eso, que igual vas a tener buenos resultados seguramente si sigues disciplinado con lo que tú consideras que es correcto. Exactamente. Entonces, para compartir el ejemplo, los ejemplos que traigo a colación, ¿verdad? Les voy a compartir. Quisiera dejar en claro que antes de que Carlos deje esto, estamos en este momento gravitando en lo que es la inversión de valor con un enfoque a dividendos. Y reiteramos, la inversión de valor es buscar una empresa en donde el mercado no se haya dado cuenta del verdadero valor y que esté por debajo, que el precio esté igual o menor al valor que nosotros determinamos a través de future cash flows, capital humano, capital tangible, ventaja competitiva, estado financiero, etc. Así es. Y el dividendo, como bien repetimos, es esa compensación que nos da la empresa si ha invertido sus ganancias de manera satisfactoria. Exactamente, perfecto. Muchas gracias por esa aclaratoria, Clive. Bueno, aquí les estoy compartiendo una gráfica que es una gráfica que yo utilizo para mis análisis, ¿verdad? Y es una gráfica que es propiedad de la tribu de Dividend Freedom Tribe.
es decir, de Robert y Sam Kovacs, que muy amablemente pues me dieron el permiso de compartírselas con ustedes. Por supuesto, les vamos a dejar en la descripción un enlace a lo que es este servicio que ellos ofrecen, a través del cual puedes tener acceso tanto a la información que ellos comparten sobre sus análisis como a esta herramienta y al canal que ellos tienen de YouTube también, que está por allí. Son videos en inglés, eso sí, pero también con mucho gusto se los compartimos porque tiene información bastante buena e interesante. Entonces esta es una empresa que les estoy compartiendo aquí, que es una empresa petrolera, una empresa que se ha enfocado en el desarrollo de pozos petroleros premium, digamos, con unas ciertas tecnologías bastante específicas que ellos aplican, que bueno, no viene el caso, ya eso es cuestión de que si tú estás interesado en saber más cómo ellos realizan estas operaciones, pues puedes ir e investigar un poco más sobre esta empresa. Pero fíjense en algo aquí. Esta gráfica lo que hace es una comparación de cómo se ha movido el precio, que es la línea negra que ven aquí, con respecto al crecimiento de los dividendos que han pagado. Entonces, como esta es una gráfica que está a 10 años, se ve un poco extraña, ¿verdad? Porque bueno, esta empresa ha ido aumentando el dividendo bastante agresivamente en los últimos años. Entonces vamos a verla de una mejor manera con la gráfica a 5 años. Entonces, fíjense, aquí se entiende mucho mejor lo que ha pasado con esto. Fíjense que en esta zona aquí donde cayó mucho en la línea de precio es porque fue cuando la pandemia, alrededor del año 2020, ¿no? Ok. Entonces, bueno, allí todo el mercado cayó, todo el mundo estaba, era mucha incertidumbre, la gente no sabía qué iba a pasar. Pero, si ven, luego creció y creció el precio, ha venido creciendo bastante, bastante rápido. ¿Por qué? Bueno, esta empresa, si yo les digo lo que yo miro, ¿verdad? Tiene una rentabilidad por dividendo, lo que es el dividend yield de 3.04. Esto es en este momento que estamos grabando este episodio. Y si nos vamos, en los últimos 10 años ha aumentado su dividendo en 22.5% en promedio. Wow. Los últimos 5 en 34%. Y el último año volvió a aumentarlo en doble dígitos, 10%, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Esta gráfica aquí, lo que es en la franja azul oscuro, vendría más o menos representando lo que es una zona en la que el precio indica que está infravalorada con respecto a la rentabilidad por dividendo, ¿no? Y lo que es la roja oscura, lo contrario, estaría sobrevalorada. Los dos intermedios y la línea que separa los dos intermedios vendría siendo como que el precio justo con respecto a los dividendos, ¿ok? Ojo, con respecto a la rentabilidad por dividendo. Entonces, ¿qué pasa? Wow, ha aumentado, Clyde dijo, wow, en 22.5% en promedio en los últimos 10 años, 34% en los últimos 5. Ahora, ¿es esto sustentable? Eso es algo muy importante. Ellos pueden seguir aumentando el dividendo así. Bueno, eso se ve fácilmente. Tenemos aquí, de sus ganancias, que es el earnings payout, ellos pagan 28% en dividendos. Solamente 28% de sus ganancias es lo que representa ese dividendo. Y en free cash flow, que es lo otro que me fijo, es el 41%. Es decir, aún tienen margen de sobra para seguir aumentando el dividendo al menos por ese 10%. ¿Y por qué digo al menos por ese 10%? Porque si ven aquí la herramienta dice Require Growth, el crecimiento requerido. ¿Qué es este crecimiento requerido? El rango en el que deberían aumentar ese dividendo para que la inversión, como yo les decía, sea buena, es decir, me dé 8% al menos en los 10 años o a los 10 años, o excelente. Entonces por eso es que yo me fijo en esto. Sí, ellos pueden, hasta ahora, si se mantienen, pueden seguir aumentándolo así. Y no solo eso, esto es una empresa que en sus últimas presentaciones de resultados ha demostrado que son rentables, es decir, tienen ganancias mínimas de acuerdo a sus objetivos, con un precio del petróleo de alrededor de entre 30 y 40 dólares el barril. Si ven cuánto es el precio del petróleo en estos momentos, creo que debe estar alrededor de los 60, 70, por allí. Yeah. Vamos a ver. Crude oil,
WTI price Ah, el precio today ya. del barril de petróleo. Creo que Está en está en 70 por ahí. Ajá. 74,16 dólares por barril. Es decir, tienen todavía ese margen de seguridad para ser rentables. Si el precio cae a 40 desde 75, que es en el mundo del petróleo es bastante, pues siguen siendo rentables, no tienen problema. Y otra cosa que es importante ver aquí con respecto a esto del crecimiento de los dividendos es esta simulación que tenemos aquí. Fíjense esta locura. Si yo tuviera $10,000, ¿verdad? Invertidos en EOG, en esta empresa petrolera, y los invierto para un periodo de 10 años, ¿verdad? Simplemente reinvierto los dividendos, no voy a poner ninguna otra cantidad de mi bolsillo. Al dividend yield actual, que en realidad aquí parece, no sé por qué aparece 2.76, pero es de 3.04. Suponiendo que yo considero que como el precio de la acción, el mercado se va a dar cuenta y el precio de la acción va a subir, esto es muy importante que no lo hemos explicado, Clive. La rentabilidad por dividendo va atada al precio de la acción, es decir, a mayor precio, menor la rentabilidad por dividendo, siempre y cuando sigan pagando la misma cantidad. Y a menor precio, mayor va a ser la rentabilidad por dividendo, porque eso es, el dividend yield es rentabilidad por dividendo de acuerdo al precio de la acción, ¿no? Entonces yo digo, bueno, como va a aumentar, supongamos que esa rentabilidad por dividendo baja hasta 2 en el futuro, siendo conservador, ¿no? Y bueno, 34 fue en los últimos 5 años. Esto es bastante La difícil. tasa de crecimiento La tasa de crecimiento del dividendo. earnings. Ah, del dividendo. Del dividendo, la tasa de crecimiento del dividendo. Entonces, bueno, no creo que la empresa esté dispuesta a en los próximos 10 años mantener un crecimiento tan elevado, sobre todo por el contexto actual en el que estamos viviendo, pero considero que es capaz de aumentarlo al menos en doble de dígitos, como hizo el año pasado, en 10%. Entonces, si yo hago esta simulación, fíjate en esto, Clive. Yo no estoy poniendo más dinero, puse nada más los $10,000 iniciales. El año 1 me paga $304 por dividendo en un año. El año 2, 334 y así sucesivamente. Y fíjate que aquí al final me está pagando $843 solo en dividendos. O sea, no estoy considerando apreciación del precio de la acción, la apreciación capital, para nada. Eso es que un dinero que si yo quiero luego empiezo a sacarlo y a utilizarlo. Entonces ahí es donde está el tema que yo les decía. Ya esto es un poquito más de un 8% de mi inversión inicial, los $843. Entonces allí es la magia del interés compuesto con respecto a esta combinación de una buena rentabilidad de dividendo, pero también un buen crecimiento de ese dividendo. Exactamente. Claro, imagínense si ponemos que estamos también depositando algo extra, no solo los dividendos, digamos que bueno, después de los 10,000 soy capaz de poner unos $100 más cada mes. Aumenta también ese valor allí. Supongamos que el mercado es necio y no le quiere dar el valor, el precio correcto de esta empresa, porque, bueno, como decía Clive el otro día, no, es que es petróleo, no me gusta. Entonces se mantiene la rentabilidad por dividendo igual porque lo mantienen al precio actual. Fíjate, 984, casi el 10% que yo estoy buscando. Entonces, más o menos eso es lo que yo hago, en lo que yo me enfoco con respecto al tema de los dividendos. Y déjame traer un ejemplo para cerrar ya esta idea de los dividendos. Por supuesto. El ejemplo de ABGO, Broadcom. Esta es una empresa súper reconocida en el mundo de lo que es los semiconductors, los semiconductores, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque es una empresa que vende al mayor, que está metida en todo este mundo de los semiconductores que se necesitan para todo el desarrollo tecnológico relacionado con la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y fíjate cómo el precio se ha disparado desde cuando pasamos. Aquí fue la pandemia por aquí.
subió, la incertidumbre con el tema monetario, la subida de las tasas de interés y tal, cayó. Y después vino el boom de la inteligencia artificial y todo lo que son los semiconductores y mira cómo ha subido. Entonces, ¿por qué quiero traer a colación este ejemplo? Bueno, porque esta es una acción que yo compré utilizando este método, utilizando este gráfico. Y si te fijas, yo la compré cuando estaba alrededor de esta zona azul, ¿verdad? Que se supone que está infravalorado con respecto a los dividendos, ¿verdad? Y aproveché en la subida hasta un valor que yo he puesto que ya para mí era sobrevalorado, que estaba alrededor de aquí, 1100, ya no recuerdo exactamente. Yo obtuve más del 100% de mi ganancia capital de esta acción, pero no solo eso, sino que en ese periodo de tiempo que yo mantuve en posesión estas acciones, yo estaba teniendo un rendimiento mucho mayor a esto, de 1,49. ¿Por qué? Porque yo compré por aquí. El rendimiento por los dividendos, cuando yo compré, era mucho más alto, ¿verdad? De hecho, la media que ha tenido en los últimos 10 años es de 2,68. Si nos vamos a los 5 años, 3,07. La media de rentabilidad por dividendos. Entonces, yo aproveché eso junto con un crecimiento de doble dígitos año tras año. 14% de aumento de los dividendos. Es así como si cada año me decían, bueno, tú tienes este sueldo, que son los dividendos, y cada año me lo están aumentando por 14%. 14%. ¿Qué empleador te aumenta el salario en 14% año tras año? Dime tú eso. Sí. Fue espectacular esta inversión, pero bueno, obviamente llegó un punto en el que estaba sobrevalorado. La rentabilidad por dividendos ya no hacía sentido, incluso con el crecimiento, porque ahora necesita que crezca por más de 17% para que sea una buena inversión. Yo tomé mi ganancia y la deposité en unas nuevas acciones que tuvieran una mejor relación entre lo que es el dividendo y ese crecimiento, en este caso. Exacto, como dicen por allí, todo tiene su final, ¿no? Exacto. Entonces es muy importante no, como bien dijo Carlos al principio de este programa, no encariñarse, no tener sentimientos involucrados con las acciones, porque todo debe ser anclado en la evidencia, en los datos, en lo que nos dicen los datos que hay disponibles en la empresa, ¿no? Por algo son empresas públicas y hay pues información para tú poder, digamos, entender y comprender por qué y cuándo debo vender. Entonces, volvemos y repetimos, no es que la inversión a largo plazo sea infalible, porque no lo es. Perdón, la inversión de valor es infalible. Bueno, ninguna es infalible, ¿no? Pero particularmente la de valor. Porque cuando yo me fijo, mi sesgo es tan alto por el valor bajo, yo puedo tener, digamos, problemas como las trampas de valor. Una trampa de valor es una empresa que aparenta ser una gran oportunidad por su precio bajo, pero estas acciones pueden tener, a pesar de que tienen un precio bajo, pueden tener causas no muy claras que pueden erosionar el valor y llevando a retornos decepcionantes, ¿no? Entonces, causas, las causas de las trampas de valor: no ver las proyecciones a futuro de la empresa, bajo interés institucional, el management. Digamos, exacto, y ver una de las causas. Recordemos que son varias aristas que yo tengo que evaluar. Esta es una. Si yo veo que solo el inversor, como Carlos y como yo, el retail, que puede decirse que nosotros somos un poquito más sofisticados retail porque nos pasamos, digamos, estudiando y esto, pero igual somos retail. Sí, porque al final eso se refiere más al inversor particular. Exacto. Entonces, el inversor particular
es mucho más dueño de esta empresa. Entonces, algo está pasando allí, porque si los mismos dueños de la empresa no quieren tener la empresa, insiders no les gusta y a las instituciones no les gusta, ellos tienen analistas y tienen mucho más poder de análisis y de cómputo y de todo lo que ustedes quieran, herramientas más especializadas para indagar sobre estas cosas. Y si bien ellos se equivocan, pues un buen indicador de que una empresa tiene buenos prospectos de futuro es que los mismos dueños digan, no, yo quiero tener más acciones de esto porque esto va a crecer. Exacto. De hecho, algo aquí muy importante también que se habla mucho, Clive, es el tema de eso, el insider trading. Es que están haciendo las personas que están dentro de la empresa con las acciones. Las están vendiendo, las están comprando. Hay mucha gente que se deja llevar por el hecho de que llegue algún insider y haga una venta grande de acciones, ¿verdad? Y bueno, aquí voy a hablar a tema personal, ya después tú me das tu opinión. A tema muy personal, para mí, lo que son las ventas, para mí no me dicen nada, no dicen absolutamente nada, no son Revenue, significativas. exacto, Si ingreso. es uno solo, no sé, un CEO, CFO, un VP, cualquier persona insider que haga una venta, para mí no representa, pero que si es una venta muy grande o que son varios vendiendo, ¿verdad? Ahí sí le pongo el ojo, pero una sola venta, por mucho dinero que haya sido lo que sea en la transacción, ¿verdad? Que para uno, wow, no sé, vendió acciones por Jeff Bezos, por ejemplo. 25 millones de dólares. Eso para mí es demasiado. Pero un insider haciendo eso, ¿por qué? Porque esa gente mueve mucho dinero para empezar. Y simplemente puede ser parte de su estrategia de inversión. Simplemente de repente dice, mira, voy a vender estas acciones porque estoy viendo otras, aunque sean las de mi empresa, estoy viendo otra que es una oportunidad de inversión mayor, o estoy viendo otro activo que sea una oportunidad de inversión mejor, o O tengo que simplemente pagar eres los Jeff impuestos. Bezos. O simplemente eres Jeff Bezos, que tienes tanto dinero y tanto patrimonio en Amazon, que tú dices, wow, esto es una valoración bastante, bastante suculenta, yo quiero tener este cash para, no sé, Para disfrutar la vida, qué retirarme. sé yo, ellos pueden hacer con eso lo que ellos quieran. Sí, Ahora, para mí, el insider trading tiene mucho más significado, esto igualmente lo repito, personal, cuando es compra. Cuando tú ves que uno o varios insiders compran este mes, el siguiente mes vuelven a declarar que compraron y están comprando y sin importar cómo haya fluctuado mucho el precio, ellos saben más que uno de lo que está sucediendo dentro de la empresa, ellos saben más que uno de cuál es el posible futuro, el potencial que tiene la empresa con lo que está haciendo en este momento. Entonces para mí eso dice más, eso quiere decir que hey, vienen cosas buenas, hey, el mercado no se ha dado cuenta de que vienen cosas mejores. hay veces que las acciones han sido golpeadas, ¿no? Y las empresas, y también el caso contrario, ¿no? Pero hay veces cuando las acciones están bajas y la empresa misma anuncia un programa de recompra de acciones. Exacto. Eso es lo que uno, el inversor, quiere ver. Si están comprando cuando el precio cayó, eso quiere decir que están reinvirtiendo el dinero de una buena forma, porque están comprando acciones baratas. Entonces, si tú eres dueño, se revaloriza. Si tú ya eres dueño y la misma empresa está recomprando acciones, eso quiere decir que la empresa cree en sí misma y que va para arriba. Exactamente. Mientras que a veces, muchas veces ocurre en donde las empresas tienen los precios altísimos, están por los aires y empiezan a comprar sus acciones. Si bien eso es una declaración de que yo creo en mi empresa y que va a seguir creciendo, puede que no sea una inversión tan buena porque estás comprando en un precio bastante alto. Sí, Son exacto. cosas a tener en cuenta. Puede ser como que un golpe en la mesa, digamos, para decirte, hey, no, olvídate, esto debería valer más. Pero ahí es donde está el análisis, como estabas diciendo, y puede que al final realmente para ti como inversor no te convenga que estén dedicando el dinero para eso, para comprar a esos precios. Y bueno, esto y parece mentira, pero el plan era hablar brevemente de ciertas estrategias y pareciera que lo que es value investing y dividend investing, que están muy entrelazados, por cierto,
que por lo general el dividend investor bien enfocado es un value investor con una parcialidad o un sesgo de dividendos, porque hay también los dividend investors que se obsesionan con los dividendos, entonces si no pagan dividendos no compro esa empresa, eso tampoco, ¿no? Entonces, antes de que vayamos, digamos, cerrando este tema de el value investing, hay un estilo de value investing, digamos, más antiguo, que lo propuso el ilustre Benjamin Graham y que Warren Buffett se hizo rico haciendo eso bastante al principio de su carrera como inversor. Entonces, esto de cigarette butt, la colilla del cigarrillo o inversión, estrategia de la colilla del cigarrillo, ¿no? Entonces, esto es inversión de valor, una estrategia de inversión de valor popularizada por Warren Buffett y su mentor Benjamin Graham, que involucra buscar compañías que están en un descuento significativo a su valor verdadero intrínseco, menos, digamos, lo que es el valor de sus activos, restándole sus pasivos, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué pasó? Que resulta que hoy en día hay mucha más competencia en el mundo de la inversión y no siempre es una buena idea seguir el cigarette butt investing. Este cigarette butt investing, esta inversión de la colilla del cigarrillo, es buscar empresas que están muy infravaloradas en cuanto a lo que valen sus activos y todo este tipo de cosas, pero tienen puntos ciegos. No estás evaluando por qué está tan baja, por qué está tan barata. No estás evaluando el por qué cayó tan agresivamente, y a veces se parece un poco a lo que es la inversión activista, que tú ves una empresa que tuvo un renombre y cayó, está por los suelos, y tú como inversor que tienes mucho dinero, tú entras con el dinero y tú cambias la empresa porque tú te vuelves, digamos, socio mayoritario, y al volverte socio mayoritario, pues tomas poder y cambias todo y la empresa pues puede que repunte como también puede ser que no repunte, pero esto ya es más que todo para los Warren Buffetts, para los que ya ni siquiera Warren Buffett hace eso, pero para los Bill Ackmans, ese tipo de personas con mucho poder, ¿no? Exacto, los que son capaces realmente de marcar una diferencia y generar un cambio en lo que es la directiva y las gestiones de una empresa. Exacto, entonces fíjense brevemente, esto de la colilla de cigarrillo puede tener retornos muy altos si recobra el valor, ese es un pro, pero el contra más grande es que puede que no funcione como se espera. La compañía puede que no recupere su valor. Así es. Entonces, si te enfocas solo en el valor de los activos contra el precio, es un punto ciego, yo diría. Es un enfoque de inversión incompleto. Exacto, ¿no? ¿Qué es lo que hemos venido destacando? Que no puede ser, aunque tengas un enfoque en una cosa, no puede ser lo único que tú consideres a la hora de evaluar. Sí. Entonces, bueno, dejamos para una próxima entrega de Finanzas Entre Panas lo que es la inversión de crecimiento, hablar un poco sobre lo que a muchos les gustan, el trading, swing trading, el hacer compra y venta a mediano corto plazo, que va ligado con lo que es la especulación. Y bueno, sin mucho más que agregar sobre lo que es la inversión de valor y lo que es inversores como Warren Buffett y lo que hoy en día pues se ha ido tomando mucho más auge, que es tener un sesgo en lo que son los dividendos, estudiar más a profundidad cómo funcionan y cómo rinden, cómo dan retornos los dividendos. Así es. Bueno, yo creo que esa parte está bastante bien explicada. Creo que los ejemplos pues ayudan a que quede más claro, sobre todo para si nos estás viendo en este video, pues puedes ver las gráficas que he compartido allí durante el ejemplo y te dan una mejor idea de cómo interpretar pues la diferencia o la relación, mejor dicho, entre lo que es el precio, el movimiento de precio y el crecimiento de los dividendos. Y bueno, creo que he compartido pues por este episodio todo lo que tenía que decir.
Por supuesto, queda pendiente entonces para el próximo hablar más sobre lo que son esas otras estrategias que completamente válidas. No estamos diciendo de que es solo esto, para nada, completamente válidas, pero que tienen sus detalles diferentes y que es importante que los conozcas para que identifiques si realmente te puede servir esa estrategia o no. Exactamente. Y bueno, sin mucho más que decir, pues yo por este lado me despido con una sonrisa en la cara porque fue una gran conversación. ¿No es así, Carlos? Completamente de acuerdo, Clive. Yo también me despido, pero recordarles pues que van a encontrar allí en la descripción todo lo que son los enlaces a nuestras redes sociales para que nos sigan por allí, vean el contenido que también les compartimos por todas las redes y escogiendo tu favorita, ya sea Instagram, TikTok, X, que era lo que antes se llamaba Twitter, etcétera, etcétera. Y también les dejaremos por allí pues los enlaces de referidos, de afiliados para los brokers que Clive y yo utilizamos, ¿verdad? En mi caso utilizo eToro, y el link de afiliado que te dejo por allí te permite abrir una cuenta si estás decidido a comenzar tus inversiones con eToro, dándome un beneficio que sale no de tu bolsillo, ojo, sale de eToro por yo haberte invitado a que te unieras a esta plataforma. Tú tendrás la oportunidad de escoger entre algunas acciones para iniciar tu portafolio, y en ese caso es un regalo que te da eToro para iniciar tu portafolio con ellos. Así es, y por mi parte pues un link de referidos para Interactive Brokers que te brinda la posibilidad de recibir entre $1 a $1,000 en lo que es acciones de la empresa Interactive Brokers. Y bien, como Carlos lo ha dicho, esto no te cuesta nada, no va a venir de tu bolsillo para nada. Tú simplemente abres tu cuenta como tal y ellos te van a otorgar, vas a ser accionista directamente de Interactive Brokers, y luego tú, el dinero que deposites allí va a ser destinado de manera como tú lo decidas. Así que ahí está mi invitación para Interactive Brokers. Así es. Bueno, sin más nada que decir, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos hasta ahora en este largo episodio. Nos vemos, esperamos que la hayas disfrutado y que la información pues te quede allí para que puedas utilizarla. Por supuesto, ya sabes, déjanos en los comentarios cualquier pregunta que tengas. Hasta la próxima. Hasta la próxima, chao.